que el rey Saúl consultó ¿a quién? A la pitonisa de Endor. ¿Y qué era una pitonisa? Una mujer que consultaba a los muertos. Y por eso murió el rey Saúl, dice la Biblia, por haber consultado a una pitonisa. En el libro de Isaías, en un capítulo y versículo muy conocido para nosotros, nos habla de esto mismo. El contexto del versículo, ese que dice a la ley y al testimonio. Miren cuál es el contexto de ese versículo. Isaías capítulo 8. Dice el versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. ¿A quién hay que temer? Temed a Dios. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por tropezadero, para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, versículo 19, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que Dios dice que no se puede consultar a los muertos, sino que hay que consultar ¿a quién? A Jehová, a la ley y al testimonio. Y si viola el testimonio de la palabra de Dios, es abominación para con Jehová. Pero ¿notaron ustedes de esto lo que dice? Dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos. Cuando una persona va a consultar a una adivina o a un encantador, está consultando a los muertos. Pero ya vimos nosotros que los sacrificios de los ídolos de Canaán, que eran los sacrificios a los muertos, era sacrificio a los demonios. Esto es satanismo. Anoche leímos el pasaje de 1 Corintios. Dios dice que no podemos adorar a Dios y a Baal. No podemos tomar de la mesa del Señor, de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos consultar a los muertos por los vivos. Ahora, este es un asunto muy importante porque la Biblia le llama abominación. Y todas las religiones falsas están basadas en el culto a los muertos. El shintoísmo, el taoísmo, el budismo, el brahmanismo, estoy hablando de todas religiones paganas que se adoran, y los adoradores de estas religiones están en el Japón, en la China, en la India, las religiones orientales que les llamamos nosotros, todas están basadas en el culto a los muertos. Los babilonios, su culto era a los muertos, los griegos, los romanos. La base misma de la religión es el culto a los muertos. Los dioses eran hombres que habían muerto, a los cuales se les consultaba y habían llegado a ser dioses. Y tú dices, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con el cristianismo hoy en día, hermanos?
cuando usted mira la religión madre y muchas de las hijas que salieron de ella, ¿a quiénes se elevan los rezos? Cuando se reza el rosario, ¿a quién va dirigido el rosario? 19 oraciones son a la Virgen María y la Virgen María está muerta. Cuando usted le reza a San Martín de Porres o a cualquiera de los santos de la religión popular, ¿a quién le está rezando? Ninguno de los santos. Es más, no se puede llegar a ser santo en vida. Tiene que estar muerto para que sea santo. Y tiene que ser canonizado por la iglesia. Ahora, ¿cuántos santos canonizó Juan Pablo II? Más de 2.800 muertos los canonizó. Y canonizarlo quiere decir que ahora la gente les puede rezar, les puede orar a ellos, les puede pedir favores y se puede tener un culto a esos santos. Cada iglesia está dedicada a un santo en particular. Es una fábrica de santos la iglesia popular. Una fábrica de santos en el sentido de la canonización. Ya hasta Juan Pablo II va en aras de canonización. Tan pronto como mueren comienza el proceso para canonizarlos. Pero según la iglesia tienen que pasar por lo menos, ¿cuántos años? Para llegar a canonizarlos tienen que pasar 2 generaciones. El proceso tiene que pasar 5 años, pero ahora quieren cambiar las reglas de la canonización para poder canonizar más rápido. ¿Cuál es la importancia de canonizar a los muertos? Para poderles rezar, para poderles pedir, para el culto a los muertos. Y la Biblia dice que es abominación a Jehová cualquiera que consulte a los muertos. Y por esas abominaciones Jehová echó a esas naciones de delante de sí. Pero hoy en día la iglesia popular está basada en eso, los rezos a los muertos. Ahora, hermanos, ¿qué creen ustedes que son las apariciones de la Virgen María? ¿Ustedes creen que en verdad es la Virgen María que se aparece? Hermanos, qué casualidad que se apareció un día 13 del mes de mayo la Virgen de Fátima por primera vez. Y cada 13 por 6 meses se volvió a aparecer. ¿Saben ustedes que en la religión babilónica el número 13 es un número mágico? Es un número de brujería, es un número poderoso en la brujería. Lean ustedes un poquito de la religión babilónica y van a ver cuán importante es el número 13. Y cuán importante en la religión babilónica son las apariciones de los muertos, porque en eso se basa el culto a los muertos. Por eso Dios le llama a la Babilonia moderna, a la iglesia madre, Babilonia la Grande, porque son las mismas prácticas y creencias de la Babilonia. Vayamos un poquito a ver el origen de todo esto. Vamos a ver dónde comenzó esta antigua Babilonia. Apocalipsis 17, 18 nos dice, eso es la slide 83. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Slide 83. Noten, la mujer y la ciudad son una y la misma cosa. La mujer que has visto es la gran ciudad. La gran ciudad es Babilonia, se llama la ramera, la prostituta. Ahora, ¿qué evidencias tenemos nosotros de que esta mujer es realmente la Roma papal hoy en día? Vamos a repasar rápidamente las características que vimos anoche, rapidito, y luego vamos a ir al origen de todo esto en la antigua Babilonia. Primera característica, dice Apocalipsis 17:3, y anoche vimos 10 características, ¿se acuerdan?
no las pudimos ver, ahora vamos a ver su cumplimiento. Una de esas características es que es culpable de blasfemia, está llena de nombres de blasfemia, dice. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, y la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1 dice, y tenía sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué cosa es blasfemia? Porque esta mujer es culpable de blasfemia y está sentada sobre una bestia que también tiene nombres de blasfemia. Recuerden que la bestia representa el poder político, la mujer el poder religioso, pero en la antigua Babilonia los dos estaban unidos en un individuo. El rey de Babilonia llevaba el título de rey, pero también de sumo pontífice de las religiones, o sea, de los secretos de Babilonia. Se les llamaba los misterios de Babilonia. Y a los iniciados en los misterios se les llamaba los caldeos. ¿Se acuerdan ustedes cuando ustedes leen en la Biblia que el rey mandó a consultar a los magos, astrólogos, adivinos y caldeos? Esa es la religión de Babilonia, es la religión del culto a los muertos, la religión de los dioses falsos de Babilonia, la adivinación, la astrología. Todo eso era parte de la antigua Babilonia. Ahora dice que esta mujer que está sentada sobre la bestia, la mujer es blasfema y la bestia también tiene nombres de blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Ok? Veamos lo que dice la palabra de Dios en San Juan en el capítulo 10. San Juan en el capítulo 10. El Señor Jesús dijo, versículo 30, el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió, ¿por cuál de todas ellas me apedreáis? Muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la ¿qué? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pregunto, ¿era Jesús blasfemo? No. ¿Por qué? Porque él era Dios, pero un hombre que siendo hombre se haga pasar por Dios o se haga adorar como Dios, ¿es una qué? Blasfemia. Bueno, la primera bestia, Babilonia, tiene un nombre de blasfemia, porque el rey de Babilonia se hace adorar como Dios. Todas las bestias son blasfemas, porque todas ocuparon el lugar de Dios. Y cuando hablo bestias me refiero a los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Los emperadores, ya vimos, también eran representantes de Dios en la tierra y todos se hacían adorar. El problema por el cual el pueblo cristiano, la iglesia cristiana fue perseguida en el imperio romano era porque no adoraban al emperador. La ley romana decía que si usted era ciudadano o habitante del imperio romano, a lo menos una vez al año, tenía que adorar al emperador. Y tenía que tener un certificado que mostrara que usted le echó incienso al emperador y lo adoró. Y si no tenía el salvoconducto, no podía viajar dentro del imperio romano, no podía hacer transacciones comerciales, no podía comprar propiedades ni vender propiedades. El certificado que tenía que mostrar era que usted era ciudadano del imperio romano o residente en el imperio romano, y para tener ese ID tenía que adorar al emperador. Adorar al emperador significaba reconocerlo como supremo, como Dios en la tierra, y les tenía que jurar la lealtad al emperador. Bueno, cuando usted se hace americano, también tiene que jurar lealtad a los Estados Unidos, y todos los países exigen lealtad, pero no están diciendo que son dioses y que hay que adorarlos. Pero en el imperio romano, para usted hacerse ciudadano del imperio romano y tener los derechos de comprar, de vender, de moverse dentro del imperio romano, había que tener el salvoconducto diciendo que usted había
adorado al emperador a lo menos una vez al año. Todos eran blasfemos estos poderes. Ahora, ¿por qué Dios dice que la iglesia en el tiempo del fin, a la cual le llama prostituta, es Babilonia? Bueno, una de las características es que es blasfema. ¿Qué cosa es blasfemia, dijimos? Siendo hombre, hacerse igual a Dios. Ahora leamos lo que la Iglesia romana ha declarado con respecto al Papa. El Papa León XIII declaró: nosotros ocupamos en esta tierra, refiriéndose a los pontífices romanos, el lugar de Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título oficial del obispo de Roma? Vicario de Cristo. El vicario de Cristo. Y vicario quiere decir el que toma el lugar de un vicario. Por ejemplo, el vicario del Papa es el que representa al Papa en un país, se le llama el vicario. Y el vicario de Dios en la tierra es el obispo de Roma, el que toma el lugar de Dios. Eso de por sí es una blasfemia, pero lo está diciendo el mismo Papa León XIII. Nosotros ocupamos en el lugar del Dios Todopoderoso. Noten la Enciclopedia Católica Prompta Biblioteca, en el volumen 2, bajo el artículo Papa, en la página 26, dice así: el Papa es el vicario de Cristo. Noten la palabra vicario, representante de Cristo en la tierra, solo soberano de los fieles. El Papa es rey de reyes y señor de señores. Por eso ostenta una triple corona como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo porque es el único que legítimamente es santo. Y sigue diciendo: el Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. Eso lo dice la Enciclopedia Católica Prompta Biblioteca, a la cual el Papa Pío IX le llamó una fuente de luz y de verdad a esta enciclopedia. Fuente de luz y de verdad. Y esa enciclopedia dice que el Papa es Dios en la tierra. Ahora, noten cómo sigue diciendo: el Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Y estoy presentándoles solo una declaración de la enciclopedia. He coleccionado más de 50 declaraciones en distintos concilios donde se declara que el Papa es el representante de Dios en la tierra. ¿Por qué creen que le llama Santo Padre? Su santidad, ese es un título que pertenece solo a ¿quién? Imagínense llamarle su santidad o Santo Padre. Miren lo que dice la Enciclopedia Católica: solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Ahora, hermanos, ¿no es esto una blasfemia? Pero, y él puede declarar quiénes son santos también, porque el Papa es el único que puede canonizar. Ni un concilio puede canonizar, ni un cardenal puede canonizar. El único que puede canonizar es un Papa. ¿Por qué? Porque solo un superior puede canonizar a un inferior. Y como el Papa es igual que Dios, Él es el único que puede hacer santo, declarando santo a un muerto. Todo esto viene de la antigua Babilonia. ¿Qué dice la palabra de Dios de todo esto? Vean San Mateo capítulo 23 y versículo 9 lo que dice.
Santo Padre, ¿así hay que llamarle? No llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. Y nuevamente, Mateo 18:13, ¿por qué me llamas santo? Ninguno hay santo sino uno. ¿Quién es? Dios. Miren lo que sigue diciendo la enciclopedia bajo el artículo Papa. El Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. ¿Qué dice la Biblia de esto? Apocalipsis 17:14, ahí mismo donde estamos leyendo sobre esta mujer, la ramera, que es una blasfema, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice: pelearán contra el Cordero y Él los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Quién es Rey de reyes y Señor de señores? Él es el único que merece ser llamado así. Sin embargo, llevan títulos de blasfemia. Esa es una de las características que muestran que la Roma actual cumple las características de la Babilonia mencionada en Apocalipsis 17. Por eso el Papa ostenta una triple corona, sigue diciendo, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor que ellos. El Papa es más grande que los ángeles del cielo, dice la enciclopedia. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Apocalipsis 13:6, hablando de este poder llamado la bestia, dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esos son los ángeles. Blasfemia contra Dios, blasfemia contra su tabernáculo y blasfemia contra los que moran en el cielo. Y como el Papa es más grande que los ángeles, mire lo que puede hacer el Papa. Página 29 de la Enciclopedia Católica. De manera